Ahora vamos a comparar las categorías del registro cartográfico. Entonces, ya en el video anterior, ya esto lo vimos por separado en los videos anteriores, ahorita es una tabla de comparación. Entonces, los parámetros que medimos son los que aquí están puestos. Es la línea de base, la variabilidad de la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal, aceleraciones y desaceleraciones. Entonces, línea de base, tenemos normal, que es de 110 a 160. Tenemos taquicardia, bradicardia. Variabilidad, tenemos variabilidad ausente, mínima, moderada y marcada. Y desaceleraciones, tenemos desaceleraciones precoz, desaceleraciones tardías, desaceleraciones variables y desaceleraciones prolongadas. Hay otras que ahorita mencionamos, y en aceleraciones tenemos aceleraciones de aceleración prolongada, pero generalmente nada más hablamos de aceleraciones así. Entonces, un rápido repaso de los patrones generales que vimos para categorizar los trazos, y luego ya vemos como tal las categorías. Entonces, en el video anterior dijimos la taquicardia, esta nunca es categoría 3, puede ser 1, esta nunca es categoría 3, puede ser categoría 1 o puede ser categoría 2, pero nunca es categoría 3. Dijimos la bradicardia, esta nunca es categoría 1, puede ser categoría 2 o categoría 3. Solo nos enfocamos en la ausencia de variabilidad. Ausencia de variabilidad, esta nunca es categoría 1, pero puede ser categoría 2 o puede ser categoría 3. Las aceleraciones pueden o no estar presentes. Las desaceleraciones precoz, estas nunca son categoría 3 y puede ser categoría 1 o categoría 2. Las desaceleraciones tardías, estas nunca son categoría 1, igual que las variables nunca son categoría 1, pero pueden ser categoría 2 o categoría 3. Entonces, esto es como un mega resumen de las categorías o unos patrones en general. Ahora vamos a ver las categorías en específico. Dijimos la categoría 1 es línea de base normal, y tenemos variabilidad moderada, Aceleraciones pueden estar presentes o ausentes, y si tenemos desaceleraciones pueden ser desaceleraciones precoz, o bueno, son desaceleraciones precoz, pero pueden estar ausentes las desaceleraciones, pero si son precoz. Y tenemos ausencia de desaceleraciones tardías o de desaceleraciones variables. Básicamente eso es categoría 1. Ahora categoría 3. Entonces categoría 3 es línea de base. Bueno, primero, variabilidad ausente. Y es variabilidad ausente adicional a, puede ser bradicardia. Es ausente y con bradicardia, o ausente y con desaceleraciones tardías recurrentes. Entonces, desaceleraciones
tardías recurrentes o desaceleraciones variables recurrentes. O el simple hecho de tener un patrón sinusoidal que en automático implica ausencia de variabilidad, o tener un patrón pseudo-sinusoidal, que en este sí tenemos cierta variabilidad. Pero esto es categoría 3, entonces ausencia de variabilidad con ya sea bradicardia, desaceleraciones tardías recurrentes o desaceleraciones variables recurrentes, o tener un patrón sinusoidal o pseudo-sinusoidal. Y la categoría 2 son línea de base, puede ser bradicardia. Y si es bradicardia es adicional a no tener ausencia de variabilidad, o sea, tener cierta variabilidad. O podemos tener taquicardia y que tengamos cierta variabilidad. Variabilidad puede ser, por ejemplo, variabilidad mínima, puede ser variabilidad marcada, puede ser variabilidad ausente. Si estamos hablando de variabilidad ausente, es variabilidad ausente adicional a sin desaceleraciones, recurrentes. Otra puede ser que tengamos desaceleraciones desaceleraciones variables, con desaceleraciones variables con mínima o moderada variabilidad. O podemos tener desaceleraciones tardías con variabilidad moderada. O podemos tener desaceleraciones con otras características. Por ejemplo, desaceleraciones con retraso en el retorno a la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal. O podemos tener aceleraciones antes y después de las desaceleraciones, que esto lo voy a poner igual aquí. Podemos tener aceleraciones pre y post desaceleraciones, o podemos tener aceleraciones prolongadas después de las desaceleraciones. Entonces, esto es lo que vimos en los videos anteriores. Entonces, ya para concluir, ponemos un ejemplo de trazos, que ahorita no vamos a poner todos, estos ya los vimos en los videos anteriores. Pero aquí tenemos categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Ponemos las contracciones uterinas. Categoría 1 es línea de base normal, entonces ponemos frecuencia de 150, por ejemplo, con variabilidad moderada. Entonces, variabilidad moderada. Y podemos tener aceleraciones, vamos a ponerle una aceleración, o pueden estar ausentes. Y si es el caso que tenemos aceleraciones, son desaceleraciones precoz, o sea, que básicamente coinciden con las contracciones uterinas. Así.
trazo de categoría 3. Entonces, esta es, vamos a poner una ausencia de variabilidad con bradicardia. Ausencia de variabilidad con bradicardia. O podemos haber puesto un patrón sinusoidal, por ejemplo. O pudimos haber puesto una ausencia de variabilidad con desaceleraciones tardías, por ejemplo. Entonces, ausencia de variabilidad y desaceleraciones tardías. Estas son desaceleraciones que están después de las contracciones uterinas, o un poco después, por ejemplo. Y categoría 2, vamos a elegir, por ejemplo, una bradicardia con desaceleraciones tardías recurrentes y entonces con variabilidad moderada. Variabilidad moderada y dijimos desaceleraciones tardías recurrentes. O por ejemplo ponemos una desaceleración con retraso en el retorno, la línea de base, por ejemplo. Y más específico, todo esto lo vemos en los videos anteriores. Entonces, ahora vamos a ver por qué eran ciertos los patrones que pusimos al principio. Dijimos, la taquicardia nunca es categoría 3. Aquí nunca tenemos taquicardia. Dijimos, la taquicardia puede ser categoría 1 o categoría 2. La taquicardia que tenemos aquí en la categoría 2 se puede convertir, por ejemplo, a normal. Pero taquicardia no es categoría 3. Siguiente, hablamos de bradicardia. Bradicardia no es categoría 1. Aquí no está la bradicardia. Aquí, la bradicardia puede ser o categoría 2 o categoría 3. Aquí tenemos bradicardia. Y también aquí en categoría 2 tenemos bradicardia. Luego dijimos ausencia de variabilidad. Esa nunca es categoría 1. Aquí la variabilidad es moderada, en la 1. La ausencia de variabilidad, dijimos, puede ser categoría 3, como es la de aquí. Ausencia de variabilidad más bradicardia o más desaceleraciones tardías o variables. O aquí también tenemos ausencia de variabilidad sin desaceleraciones recurrentes. Luego dijimos las desaceleraciones precoces. Esas nunca son categoría 3. Aquí no tenemos desaceleraciones precoces, tenemos tardías y variables. Las desaceleraciones precoces generalmente son categoría 1. Desaceleraciones tardías, estas nunca son categoría 1. Aquí no están y pueden ser categoría 2 o categoría 3. Aquí están variabilidad ausente con desaceleraciones tardías recurrentes o desaceleraciones tardías recurrentes con variabilidad moderada. Las desaceleraciones variables, estas nunca son categoría 1, pero pueden ser categoría 2. Aquí tenemos desaceleraciones variables recurrentes. Aquí no puse recurrentes. Desaceleraciones variables recurrentes con variabilidad mínima o moderada. O podemos tener desaceleraciones variables en la categoría 3 con ausencia de variabilidad. Entonces, otra vez son ciertos los patrones en general que pusimos al inicio. Categoría 1 es normal, categoría 2 es no sabemos y categoría 3 es hipoxia fetal.